Se mueve el entorno internacional y de qué manera esta confrontación entre Estados Unidos e Irán es verdaderamente impredecible y cada día trae una novedad. Eso, por supuesto, no solo cambia el entorno internacional, por supuesto, de la región y también del país, sino también tiene efectos desde la perspectiva económica. Vamos a diciembre, cuando no había pasado absolutamente nada. En diciembre, ¿qué teníamos previsto para el año 2020? Un crecimiento del Producto Interno Bruto entre 3 y 3,3% más o menos. Se iba a debilitar un poquito el consumo, pero la economía iba a mantener más o menos el ritmo que había tenido en el año 2019. La inflación iba a estar entre 3,5 y 4%, más o menos en el mismo rango que se ha venido moviendo en los últimos meses. En el frente fiscal, una vez aprobada la ley de crecimiento o la segunda versión de la ley de financiamiento, no debería haber novedades durante el 2020, aunque el 2021 iba a traer una serie de interrogantes. Y finalmente, en el frente externo, la tasa de cambio, después de haber superado una cifra de 3.200, 3.300 pesos por dólar, se iba a mover un poquito hacia abajo porque se iba a estar tranquilizando la escena internacional. Ahora, con estas nuevas tensiones en Medio Oriente y estas nuevas tensiones entre Estados Unidos e Irán, cambian o pueden cambiar algunas cosas, principalmente porque se deteriora el entorno internacional y porque empieza a subir el precio del petróleo. Eso puede tener efectos. Desde la perspectiva del crecimiento, quizás no muchos, quizás sigamos teniendo un panorama de crecimiento entre 3 y 3,3%, porque el principal motor del crecimiento en la economía colombiana hoy es el consumo, viene del mercado interno y eso no se debería afectar. En términos de inflación, es posible que haya presiones hacia arriba en el índice de precios en el año entrante, siempre y cuando el precio del petróleo siga subiendo y eso se traduzca en mayores precios de la gasolina en Colombia. Si no se mantiene ese crecimiento del precio del petróleo, la inflación podría mantenerse por debajo del 4%, pero vaya usted a saber. Desde la perspectiva fiscal no debería cambiar nada. La cuestión está resuelta bastante bien durante el año 2020 y quizás cambie en el año 2021, pero 2020 no debería cambiar nada. Donde están las grandes preguntas definitivamente es en el frente externo. Recordemos que Colombia tiene el mayor déficit de cuenta corriente, el mayor déficit externo entre las economías más importantes de Sudamérica. Y eso significa que necesitamos capitales que estén en Colombia ayudando a tapar ese déficit. Si hay un gran desorden internacional y se profundiza el conflicto militar entre Estados Unidos e Irán, lo que termina sucediendo es que los capitales se van desde las economías emergentes y eso generaría una presión de la tasa de cambio hacia arriba. Pero paralelamente, si el precio del petróleo sigue aumentando, como ha venido haciéndolo en los últimos días, y llega a superar nuevamente los $70 por barril, como lo hizo hace apenas unas cuantas horas, aunque después volvió a bajar, y sigue su tendencia alcista, eso tendría un efecto contrario sobre el frente externo. Por una parte, deterioro internacional puede afectar a Colombia en el frente externo, pero ese deterioro internacional sube el precio del petróleo y eso le conviene a Colombia desde la perspectiva externa. Nada está claro al final. Lo único cierto es que las cosas cambiaron muchísimo desde un diciembre que se veía más o menos tranquilo, ahora una gran convulsión internacional que tendrá efectos sobre la economía colombiana. Amanecerá y veremos.